¿Cómo andan todos? Nuevamente aquí estamos juntos. Buenas tardes. Lindo verlos otra vez y compartir este momento juntos. Así que bueno, estamos viviendo un tiempo ahora, se nos fue un poco el clima primaveral y se nos vino un poco esta ola polar, así que bueno, está nevando en diferentes lugares del país y esperamos que llegue a caer nieve aquí en Buenos Aires, pero bueno. Las probabilidades son bastante, casi nada, diría. Pero bueno, fuera de todo eso, espero que lo estén disfrutando, este clima, y, y preparados para compartir este momento y tener alimento y calor espiritual. ¿Ok? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer a modo de introducción, digamos, con el tema que vamos a estar compartiendo, solamente un solo versículo, y después durante el desarrollo del tema vamos a leer los otros versículos, ¿okay? Para no generar algún tipo de confusión. Así que vamos a leer solamente Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, queremos agradecerte por este tiempo que estamos compartiendo, agradecerte por el privilegio y la bendición nuevamente de poder abrir tu palabra y compartir de ella. Agradecerte, Señor, por todo lo que tú obras y haces cada día en medio nuestro. Y rogarte especialmente, Señor, en este tiempo la obra de tu Santo Espíritu para que nos traiga entendimiento, luz, comprensión y sobre todas las cosas sabiduría para saber aplicar tu palabra a nuestra vida. Señor, necesitamos que tu Santo Espíritu realmente utilice tu palabra para transformarnos, para cambiar nuestra vida, para que podamos glorificarte, Señor. Y también, Señor, para que otros puedan llegar a conocer a Cristo como su Salvador personal. Te agradecemos por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok. Estamos desde hace ya, este es el tercer domingo con este mismo tema, a mi manera. El domingo pasado no me salía el nombre de Frank Sinatra, bueno, tampoco y hoy tampoco. ¿Cómo se llama el personaje de Simpson? Flanders. Sí, Frank Sinatra de alguna forma, uno de los que popularizó esta canción a mi manera. Y es interesante entender este concepto de a mi manera, u otros, digamos, frases que se han hecho muy popular y que representa básicamente el pensamiento de este tiempo contemporáneo, posmodernista, y que resume ni más ni menos el desarrollo de ideologías modernas, como es el tema de la ideología de género, ¿okay? Y vamos a ver un poco vamos a conversar un poco sobre este tema. Así que estamos viendo esta cuestión que tiene que ver con cómo hacemos las cosas, como yo quiero. Y se acuerdan, veíamos hace 3 domingos atrás, esta idea de hacer las cosas como yo quiero terminaba en este concepto de la imposición a Dios. De que Dios tiene que escucharme porque simplemente Él está a mi servicio. Y esta idea vamos a desarrollarlo o culminarlo de alguna forma en el día de hoy. Y entender qué es lo que la palabra de Dios dice respecto de esto. Y la realidad es que, nos guste o no nos guste,
este concepto de a mi manera nos ha llevado a cuestiones como tiene que ser con la moral subjetiva y vemos las consecuencias, desgraciadamente, de lo que es el tema de la moral subjetiva, digamos, en el mundo, en la sociedad donde convivimos, en la sociedad que nos rodea, donde interactuamos, donde sufrimos, por ejemplo, el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia. Esto es parte del concepto de a mi manera, la moral subjetiva, y que las cosas tienen que ser conforme a como yo quiero. Y habitualmente llevamos esto al terreno de exigir a Dios que tiene que hacer las cosas como yo quiero, escucharme y responder como yo quiero cuando yo quiero. Y lo más grave de todo esto es que habitualmente nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, solemos tener este tipo de actitudes. De manera que si Dios no contesta como yo quiero, de la forma como quiero, en los términos que yo lo planteo y cuando yo quiero, entonces tomamos acciones bajo el pretexto de que tengo que hacer algo porque Dios no está respondiendo y de alguna forma no solamente no está respondiendo, sino que también tengo que hacer algo como para generar algún tipo de, si se quiere, de reprimenda hacia Dios. Y veíamos precisamente en el pasaje de Juan capítulo 8, hace 3 domingos atrás comenzamos allí, y decíamos que el problema radicaba en, entre otras cosas, que nosotros actuamos de esta forma porque hacemos pecado. ¿Por qué? Porque estamos bajo la esclavitud del pecado. Y la esclavitud del pecado, y el pecado, ¿sí?, es ni más ni menos transgresión, ¿sí?, subversión respecto de las leyes y las normas de Dios. El gran problema es que, ¿cuál es? El problema radica en que el pecado es el instrumento que Satanás utiliza para mantenernos esclavizados. ¿Se acuerdan? En el mismo pasaje veíamos que Cristo le dice, perdón, a este grupo de judíos, que ellos obraban y pensaban y actuaban en función de qué, como su padre, el diablo. Conversábamos el domingo pasado también acerca de, partiendo de Romanos capítulo 6, hablamos acerca de la situación de aquellos que han sido liberados o libertados por Cristo. Juan capítulo 8 nos dice claramente, Cristo dice que si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Si conocemos la palabra de Dios, vamos a conocer precisamente la libertad. Y tomando Romanos capítulo 6, veíamos este proceso donde, desde el punto de vista legal, donde cuando llegamos a Cristo obtenemos no solamente la libertad respecto de la condenación del pecado, porque Cristo murió por nuestro pecado en la cruz de Calvario, pero también dice Pablo en Romanos 6 que hemos muerto al pecado, de manera que el pecado, ¿ok?, ya no tiene dominio sobre nosotros. Su poder ya ha sido derrotado, ¿sí?, en la cruz de Calvario, de manera que hoy, si nosotros, el creyente, decide pecar, no es por un acto de imposibilidad de desobedecer al amo, sino que es un acto emergente de la voluntad y emergente de transformar la libertad que Cristo nos da, ¿en qué? En libertinaje. Decíamos que lamentablemente, nos guste o no nos guste, lo que el pecado toca corrompe. Y nuestra naturaleza está totalmente corrompida por causa del pecado. Por ese motivo manifestamos nuestra naturaleza corrompida, nuestra condición de esclavo del pecado, de esclavo de Satanás, haciendo pecado. Así que ese acto que aparece en Romanos capítulo 8,
creo que 34, 35, ¿sí? Que somos esclavos del pecado porque hacemos pecado, nos habla por un lado sobre nuestra naturaleza, o sea, lo que refleja nuestra naturaleza, y por otro lado, lo que no podemos evitar de hacer por casualmente, por el hecho de precisamente de que somos esclavos del pecado y es lo que manifestamos por nuestra naturaleza. Y hoy llegamos aquí, Gálatas capítulo 5, versículo 1, la exhortación del apóstol Pablo es: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que la exhortación de Pablo es que, mire, si ustedes quieren, pueden volver al yugo de la esclavitud. ¿Ok? Pero la exhortación de él es permanecer inamovible, firmes, de pie, respecto de la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hablamos precisamente sobre esto, basándonos en Romanos capítulo 6, sí, perdón. Y 3 veces el apóstol Pablo usa el verbo saber para traer a nuestra mente, digamos, la verdad acerca de nuestra condición delante de Dios, habiendo Cristo muerto en la cruz de Calvario por nuestro pecado, y nos ha imputado precisamente Dios esa obra, de manera que el apóstol Pablo dice que cómo perseveraremos en el pecado, lo que hemos muerto al pecado. Así que precisamente lo que nos está desarrollando Pablo aquí es este concepto de que en Cristo Jesús tenemos la libertad. Contextualizando el versículo 1, capítulo 5 de Gálatas, ¿sí? Primariamente la libertad que está hablando aquí es la libertad respecto a la ley. Y es importante entender esto, y es importante entender también cuál es el conflicto con la ley. Usted sabe que en el mundo antiguo, en los tiempos, digamos, que surgió, que comenzó el cristianismo en la iglesia primitiva, ¿ok? Y en esos primeros años donde el cristianismo se ha expandido por el mundo antiguo occidental, el diablo se encargó de generar las condiciones para qué cosa, para que de alguna forma la verdad de la palabra de Dios pudiese ser deformada, ¿sí? Pudiese ser pervertida, para que no cumpla con su propósito, básicamente. Y Gálatas capítulo 5 está escrito precisamente para advertirnos respecto de uno de estos grupos, que eran los judaizantes. Eran personas que se habían diseminado por el mundo antiguo para ir a las iglesias y enseñar que la salvación no era solamente por la fe en el Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, sino que también consistía en guardar, ¿qué cosa? La ley de Moisés. Por eso capítulo 1 comienza el apóstol Pablo en Gálatas hablando acerca de si cualquiera que os predicare un evangelio diferente, y nos aclara, no es que hay otro evangelio, sino que hay quienes pervierten el evangelio de Cristo, sean ellos, sea un ángel del cielo, o los ángeles, un ángel que pueda venir del cielo, o cualquier otra persona, sea anatema, sea maldito. Capítulo 1 de 2, Pablo precisamente nos va a relatar acerca de quién es el que recibe ese evangelio. Nos va a hablar precisamente acerca de su condición como apóstol, recibe la revelación de Dios. 3 y 4 nos va a desarrollar argumentos legales para explicar el problema de qué cosa, el problema o cuál era el problema con la ley, ¿okay? o el hecho de imponer este yugo de guardar la ley también. Y capítulo 5 y 6 ya Pablo, habiendo explicado correctamente, diríamos que empieza 2 capítulos más bien exhortativos, para decirlo de alguna forma.
nos exhorta a vivir correctamente la vida cristiana. Y es importante entender esto, el pasaje hacia el 5 y 6, la exhortación de vivir, digamos, de la vida cristiana basada en la libertad que Cristo nos ha dado. Hay que entender cuál es, y después lo vamos a explicar, el conflicto detrás de este tema guardar la ley. Pero aquí encontramos que el apóstol Pablo nos exhorta a qué cosa. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y dice, no se echen otra vez encima el yugo de esclavitud. Aquí los hermanos en Galacia principalmente tenía que ver con haberse echado el yugo de la esclavitud respecto de la ley. Tengan en cuenta que la mayoría de las iglesias que están en Galacia es de origen pagano. ¿Y por qué será que Pablo le está diciendo, como dice el versículo 1, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud? Estamos hablando que se refiere a la ley de Moisés y ellos eran paganos. ¿A qué se refiere con lo de otra vez? No se preocupen, ya también vamos a conversar sobre esto. Entonces, la base, el principio para el desarrollo de la vida cristiana es que tenemos que reconocer que hemos sido liberados por el Señor Jesucristo, nos ha dado la libertad respecto de la condenación del pecado, respecto de la liberación del poder del pecado, de la condenación eterna del infierno, de nuestra salvación basada precisamente, o la seguridad, la esperanza de un cambio de nuestro destino eterno. Y también hemos sido desplazados o extraídos debajo esta condición, como decía Juan capítulo 8, que vosotros sois vuestro padre el diablo. Ahora, liberado o libertado por Cristo, pasamos a ser hijos de Dios. Y es lo que hablamos también en Juan 8, cuando Cristo dice que el esclavo no se queda en la casa siempre, pero el hijo sí. Así que ahora tenemos la esperanza, la certeza de que vamos a estar para siempre, por toda la eternidad, en la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora, la pregunta es, ¿en qué consiste la libertad que Cristo nos ha dado? Hemos sido liberados y libertados de todo esto, lo que compartimos un poco recién, lo que enumerábamos, que no es una enumeración taxativa, es algo más bien genérico. La pregunta es, ¿en qué consiste esta libertad? Bueno, la libertad que Cristo nos da consiste en precisamente otorgarnos verdaderamente una capacidad de, por un lado, discernir a la luz de la palabra de Dios lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto o incorrecto, de poder disfrutar de una moral y principios espirituales, bíblicos, para nuestra vida cotidiana, en todos nuestros ámbitos de relaciones. Pero básicamente también la libertad que Cristo nos da es que nos devuelve la capacidad de decidir no transitar el camino antiguo cuando estábamos bajo la esclavitud del pecado, sino de la capacidad de hacer lo que corresponde hacer, lo que es, hablamos, se acuerda de la palabra justicia, lo que es recto y es conforme a la voluntad de Dios. Lo contrario, lo que venimos haciendo, y si nuestra decisión es volver hacia la esclavitud, sería libertinaje, básicamente. Y entendamos bien este concepto de libertinaje después. Así que básicamente la libertad que Cristo nos ha dado, hemos recuperado nuestra capacidad de decidir, poder decir pecar o no pecar. Y hemos entendido correctamente
o ahora podemos entender correctamente, que la libertad es el ejercicio de nuestra responsabilidad en el contexto donde nos toca desarrollar nuestra vida. Esto en todos los ámbitos de nuestra vida, pero también en plano espiritual. Así que vamos a ver dos cosas, o dos direcciones si se quiere, en cuanto a lo que debemos hacer respecto de nuestra libertad. O sea, el ejercicio de nuestras responsabilidades para con Dios, para con nosotros mismos y para con los demás, principalmente con nuestros hermanos en la fe. Vamos otra vez a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, ¿se acuerdan? Habíamos dicho el domingo pasado, del versículo 1 al 11, Pablo desarrolla el concepto de nuestra posición legal delante de Dios. El acto de la imputación. Dios toma la obra de Cristo y nos imputa a nosotros, ¿ok? De manera que esa obra nos pertenece. De manera que Dios nos ve a través de Cristo como si nosotros hubiéramos pagado nuestra deuda nuestra deuda con Dios por nuestro pecado, cuando quien hizo esa obra fue Jesucristo. Y decíamos el domingo pasado que a partir del versículo 12 comienza el apóstol Pablo diciéndonos ahora. ¿Se acuerdan? El 11 termina diciendo, vamos a leer del 11, 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se acuerdan? Hablamos de esa palabra considerar. Es el concepto de precisamente tenernos por, ¿sí? Entender que es un concepto de ruptura respecto de nuestra condición anterior. Y nuestra condición anterior, estábamos muertos en nuestro pecado. Ese acto de ruptura se produjo a través o mediante la muerte de Cristo, y ahora por medio de la muerte de Cristo Dios crea vida y dice, pero ahora legalmente estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a partir del versículo 12 comienza las consideraciones prácticas. Ahora que estamos vivos en Cristo, en Dios, estamos vivos para Dios en Cristo, ¿ok? ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora hemos resucitado juntamente con Cristo para novedad de vida, como veíamos en los versículos anteriores, ¿se acuerdan? En Romanos capítulo 6. Ahora somos libres, Cristo nos ha dado la libertad. Bien, ¿para qué? Bueno, lo primero que nos va a decir el apóstol Pablo es respecto de cuál es nuestra responsabilidad respecto de la persona de Dios. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se incinerará de vosotros, pues no estás bajo la ley, ¿ok?, sino bajo la gracia. Ahora, vamos a leer ahora el versículo 18. Dice, y libertado del pecado viniste a ser siervo de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Así que el apóstol Pablo comienza el versículo 12 diciendo qué es lo que nosotros debemos hacer respecto de, digamos, en nuestra nueva situación, nuestra condición, nueva condición delante de Dios. Así que lo primero que tenemos que recordar es que ya no tenemos ninguna relación legal respecto de pecado. Nosotros antes presentábamos nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad, de pecado. Ahora ya no tenemos ninguna obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque operó sobre nosotros, ¿sí?, el hecho legal disruptivo, disociativo, respecto de las condiciones o relaciones legales que es la muerte. La muerte produjo precisamente la ruptura de nuestra relación con nuestro antiguo amo, de modo que ya no tenemos ninguna obligación de obedecerle, y hemos resucitado juntamente con Cristo para una nueva vida, pero ahora vivos para Dios. Y Pablo lo primero que nos exhorta es, ¿qué es lo que vas a hacer ahora que estás vivo en Dios, disfrutando la libertad que Cristo nos ha dado? Bueno, y Pablo lo dice aquí, la palabra de Dios, es que lo que debemos hacer es entender qué cosa, que debemos presentarnos delante de Dios como vive entre los muertos para ser instrumento de justicia, como dice el versículo 13, final del versículo 13. Hermanos, el contexto o la figura que usa el apóstol Pablo aquí es la idea, precisamente, la existencia de un conflicto armado. Antes nosotros estábamos precisamente en las filas de quien ahora es nuestro enemigo, que es Satanás, el pecado, y sujeto a esa esclavitud, nosotros lo único que podemos hacer es pecado y más pecado y pecado tras pecado. Entonces ahora Pablo, la exhortación nos dice, bueno, ahora preséntese delante de Dios y alístese, ¿sí?, como soldado de Dios ahora, porque hemos resucitado para una nueva relación con Dios. Y así como antes nosotros utilizábamos nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad, ahora dice el versículo 13, debemos presentar adelante de Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es decir, que ahora, a diferencia de lo que pasaba antes, que hacíamos pecado, ahora nuestra vida tiene que producir frutos o desarrollar obras de justicia, es decir, lo que es recto, lo que es delante de Dios, lo que es conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y es así que cuando el versículo 18 nos dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Y es por ese motivo que después Pablo va a decir qué cosa. En el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, está hablando del pecado precisamente, fíjese los términos que Pablo está utilizando para referirse a nuestro pecado, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así que nuestra responsabilidad para con Dios ahora es precisamente estar en la fila de Él, alejarnos cada día más y más y más y más de la inmundicia y la iniquidad del pecado y acercarnos más a Dios, lo que nos lleva a un proceso de mayor santificación, es decir, mayor apartamiento del pecado, mayor crecimiento en nuestra vida espiritual. Recuerden que la palabra santo, más allá del uso, muchas veces, digamos, diría bastante formado que se le da, ¿okay?, es un concepto legal que habla de una posición. Santo significa apartado para Dios.
La santificación es el proceso de la vida cristiana donde nos vamos apartando, alejando más y más del pecado para acercarnos más y más a Dios. Así que lo que nos está diciendo aquí, versículo 19, cuando dice, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire, y ahora después vamos a ver en Gálatas capítulo 5 otra vez. Esto es un proceso, es un principio que está en la Biblia, que es el principio de reemplazo. El concepto de la libertad que Dios nos da, que Cristo nos da, el concepto de estar vivo para Dios, no es un concepto pasivo. No es que antes nos presentamos al pecado para hacer pecado, ahora como ya el pecado, digamos, no tiene más dominio sobre nosotros, entonces ahora ¿qué hago? Me rasco 4 manos por carencia de 6. La vida cristiana no consiste en estar sentado en un estado de expectación o de meditación constante continua, o de resolver el conflicto como el santiagueño. ¿Conocen la historia del santiagueño? ¿Sí? Que estaba hace un día, un santiagueño encuentra a otro amigo santiagueño, sentado bajo un árbol hace como una semana. Y el amigo le pregunta qué estaba haciendo. Y el santiagueño lo que le contesta diciendo es que estaba allí sentado, entre comillas, tratando de hacer las paces consigo mismo porque se ha peleado consigo mismo. Así que este es un poco el concepto. Nosotros no fuimos llamados o no fuimos libertados para desarrollar una vida pasiva. Y tenga presente esta palabra llamado, porque pues vamos a ver al final que es muy interesante este concepto y es, sobre todo, habitualmente no le damos bolilla, pero es impresionante la cantidad de veces que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento y la cantidad de veces que hace referencia a lo que fuimos llamados. Es decir, nuestras responsabilidades, el ejercicio responsable de la libertad que Cristo nos ha dado. Es decir, que, como decía, el principio de reemplazo. Así como antes nosotros nos presentamos para el pecado, ahora debemos presentarnos a Dios cada día. ¿Para qué cosa? Versículo 19, para servir a la justicia. Para vivir conforme a la rectitud de Dios, a los principios, a las verdades, conforme a la voluntad de Dios. Así que el proceso de santificación no es un acto pasivo, es un acto activo donde a medida que ponemos en práctica la justicia de Dios en nuestra vida, comenzamos el proceso, ¿sí? Si se quiere, acentuado, acelerado y pronunciado del alejamiento del pecado para acercarnos más a Dios. Es decir, que la santificación y nuestra responsabilidad primera con Dios es precisamente alejarnos del pecado, acercarnos a Él por medio de vivir en nuestra vida lo que es la justicia o la rectitud o lo que es conforme a la voluntad de Dios. Así que, por eso dice versículo 20, sigue hablando, ¿okay? Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Claro, los hermanos en la iglesia de la ciudad de Roma, y cualquiera que hemos llegado a Cristo como nuestro Salvador, hemos llegado a Cristo y lo hemos conocido como nuestro Salvador, y traemos un pequeño historial de nuestra vida sin Él, sabemos lo que ha sido nuestra vida, sabemos de las cosas que hemos hecho, pensado o hemos querido hacer y que simplemente por ahí no se dio las condiciones, pero si se hubiera dado condiciones hubiera sido terrible. Yo le dije muchas veces, agradezco profundamente a Dios que me haya rescatado del pecado, de la condenación y me haya dado la salvación por su gracia.
a una edad muy temprana, muy jovencito. Porque estoy seguro que por mi propio, si se quiere, temperamento o personalidad o características, estaba dispuesto a probar de todo. Y estoy seguro que jamás me hubiese resistido a probar aunque sea la droga. Y yo no sé qué hubiera sido, digamos, qué hubiese pasado con mi vida en esas circunstancias. Pero sí sé que no llegué a ese punto precisamente. ¿Por qué motivo? Porque Dios me ha rescatado. Con decirle que tenía 11 años cuando empecé a fumar. Con decirle que uno de los placeres que teníamos en ese tiempo era con algunos compañeros en primer año de la secundaria salir del colegio e ir caminando 7, 8 cuadras hasta la Plaza 11 o Plaza Micheleres y el placer era ir caminando, conversando, disfrutando de la camaradería, fumando. Llegar a la plaza, nos prendemos el último pucho y después estamos ahí todos en el medio de la plaza bueno, en esa época tal vez se usaba para ir al colegio, bueno, los más grandecitos se acuerdan. ¿Sí? Había que ir con saco corbata, era pantalón gris, blazer azul, ¿okay? Camisa blanca, corbata. Así nos quedamos ahí en Plaza Miserere, así digamos, duro, con todo el saco abierto, expuesto, digamos, a la acción del viento, para que nos libere del olor del cigarrillo. No vaya a ser que lleguemos a casa y nuestro padre nos descubra con olor a cigarrillo. Y la consecuencia que eso podía traer. Así que eso era lo que hacíamos y era una cosa agradable. Una de las cosas, yo le conté hace poco, digamos, de mi lucha en los primeros tiempos de creyente, de repartir folletos arriba del colectivo. Tenía una motivación especial, no solamente era obedecer a Dios, obedecer a la palabra de Dios, de mi responsabilidad de compartir el Evangelio, pero también, cuando era más pibe, digamos, tuve que vencer el miedo, vergüenza, lo que sea, de prender un cigarrillo arriba del colectivo. Era todo un desafío. Así que si pude hacer eso en mi vida bajo la condenación del pecado, ahora debía utilizar mi vida como instrumento de justicia. Porque ahora es precisamente el proceso inverso. Eso que me da vergüenza, ahora tengo que hacer exactamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el versículo 23 es clarísimo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el versículo anterior nos va a decir qué cosa. Que ahora tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Y esto es fruto de qué cosa? De la obra de Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario por mis pecados. Así que, mis amigos, mis hermanos de la fe, tu responsabilidad, mi responsabilidad en la libertad que Cristo nos hizo libre es permanecer firmes. Y la forma de permanecer firme, ¿sí? Permanecer de pie, digamos, de forma totalmente inconmovible por el pecado, de no echarnos otra vez la esclavitud del pecado encima, es entender que nuestra responsabilidad delante de Dios es nuestra santificación. Es decir, que cuando Pablo en Gálatas 5 nos exhorta diciendo permanecer firmes, no está diciendo que nos transformemos en estatuas.
o nos transformemos en rulo de estatua. ¿Vieron que? ¿Por qué rulo de estatua? Porque vieron que nunca se mueve. No significa que debemos ahora ejercer o digamos transformarnos en digamos la gente, vieron que hace lo que se llama estatua viviente. Esto de tener la capacidad de estar inmóvil como si fuese una estatua. No ese es el concepto. El concepto es la libertad, es el ejercicio, o sea, el concepto está liberado, es el ejercicio de una libertad responsable y eso significa acción. Usted y yo debemos tener claro que dice el versículo 23, nuestro fruto tiene que ser la santificación. Es el proceso de poner en práctica la justicia de Dios en nuestra vida, lo que es correcto o recto delante de Dios, para alejarnos más y más del pecado, para acercarnos más y más hacia Dios. Así que la libertad cristiana no es una libertad estática, es una libertad activa para servir a Dios, para vivir conforme a su voluntad, para hacer lo que es agradable para Dios, para glorificar a través de nuestras vidas, darle gloria a Dios. Y aquí Pablo nos está utilizando, como decíamos, una figura militar. Así como antes estuvimos en estas filas del pecado, y nuestra vida era utilizada precisamente para práctica del pecado, ahora estamos en la vereda enfrente para ser instrumento de justicia. Pero hay una diferencia, quiero que entienda esto. Nosotros dejamos de pertenecer a la fila de Satanás bajo la esclavitud del pecado porque la relación legal se destruye, se rompe. Nosotros juntamente con Cristo morimos al pecado y hemos resucitado como una nueva persona en Cristo Jesús, vivo o vivificado para Dios. Es decir que hay como decíamos, una ruptura legal a través de la muerte de Cristo, de manera que el viejo hombre, después vemos Gálatas 2:20, el viejo hombre, el viejo yo, fue muerto en la cruz, ahora resucitamos como una nueva persona, nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, alguno está en Cristo, nueva criatura es. El concepto es nueva creación es. Aquí todo lo viejo ya pasó y todo se ha hecho nuevo. Pero la diferencia radica que si usted o yo hoy que hemos recibido Cristo la libertad respecto de toda la vida anterior, ahora que resucitamos, hemos sido vivificados en Cristo y decidimos echar otra vez la esclavitud del pecado sobre nosotros, es decir, que ahora que podemos decidir pecar o no pecar, lo bueno y lo malo, lo incorrecto y lo correcto, y qué hacer, ahora como soldados, una de las figuras que habitualmente usa la palabra de Dios para hablar, graficar nuestra relación con Dios, como soldados de Dios, de Cristo, si pasamos a la fila del enemigo, no es que se produjo una ruptura de la relación legal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que claramente que ahora que resucitamos con Cristo, o que no volvemos a morir, es decir, que la relación con Dios, la nueva vida en Dios, la nueva persona en Dios, jamás va a desaparecer. Jamás existe la posibilidad de que esto pueda cambiar ahora, esta nueva situación, esta nueva condición. Por lo tanto, como no hay forma de que esta nueva relación legal pueda romperse, si usted y yo
pasamos otra de las filas del enemigo y nos entregamos como instrumento de iniquidad, somos desertores. Antes morimos y se rompió se destruyó esa relación legal, somos nueva persona, nueva criatura en Cristo, pero ahora si pasamos a la fila del enemigo, si nosotros, usted y yo, hermanos, utilizamos nuestra vida y volvemos a entregárselo al pecado, ahora quiero decirte algo, usted y yo somos desertores, somos terribles traidores a la causa de Cristo, a la causa de Dios. ¿Me está entendiendo o estoy siendo claro en este concepto? En Cristo Jesús no morimos más. Nuestra condición delante de Dios no va a cambiar nunca más. Somos hijos de Dios en virtud por los méritos de Jesucristo de la cruz de Calvario, y esa condición como hijo de Dios no va a modificarse nunca más. Hemos sido vivificados en Cristo Jesús, en el postrer Adán, y esa situación no va a cambiar jamás. Nuestro destino eterno en la presencia de Dios, en nuestra morada celestial, nunca se va a modificar. Pablo en Efesios capítulo 1 nos dice claramente que tenemos herencia en Dios y Dios nos ha entregado arras, o digamos una prenda garantía que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si optamos no por la santificación, sino volvemos a la inmundicia y la iniquidad del pecado, usted y yo somos desertores, somos traidores. Y no sé usted, mi hermano. Creo que una de las peores cosas que nos puede pasar a la vida es ser señalado como traidores. Una persona que traiciona a los amigos, una persona que traiciona los principios que proclama, una persona que traiciona a su familia, sus seres amados, que traiciona a sus hermanos en la fe, que traiciona al Señor Jesucristo. Cuando nos olvidamos que el fruto de esta nueva vida es la santificación y vivir conforme a la justicia de Dios. Así que usted y yo debemos decidir hoy cómo vamos a presentarnos delante de Cristo. Vamos a escuchar de los labios de nuestro Señor Jesucristo que nos diga buen siervo y fiel, o vamos a encontrar en sus miradas la reprobación de una vida caracterizada por la deserción, por la traición. ¿Cuál va a ser tu decisión esta tarde? Vamos a Gálatas capítulo 5 nuevamente. Gálatas 5, ¿se acuerdan? Leímos el versículo 1. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora vamos al versículo 13, ¿ok? Y ver otra vez, digamos, respecto de qué significa la libertad en Cristo. Decíamos recién, la libertad en Cristo no es una libertad estática, es una libertad activa, es una libertad responsable, donde precisamente desarrollamos y entendemos que el fruto de nuestra vida tiene que ser la santificación por medio de vivir conforme a la justicia de Dios, lo que es recto, lo que es conforme a su palabra y a su voluntad. Y aquí encontramos otra vez, versículo 13, vamos a leer 13, 14, 15, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fíjese, dos cosas aparece el versículo 13. Dice, porque vosotros, dice, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no usé la libertad como ocasión para la carne. Y después nos va a decir que la libertad, o sea, sentido negativo, es usarlo para la carne, sentido positivo, es servir por amor los unos a los otros. La palabra carne es la vieja naturaleza. Es nuestro yo viciado conforme al pecado. Es esta naturaleza corrompida por el pecado, que si bien su poder ha sido totalmente cancelado respecto a nosotros, pero está allí presente, queriendo ejercer influencia sobre nosotros. Antes nosotros no podíamos jamás resistir la orden de nuestra naturaleza caída y debíamos sí o sí pecar y pecar. Ahora podemos elegir y decidir anular definitivamente esa influencia sobre nosotros, o paulatinamente, definitivamente no, perdón, me corrijo, ¿sí? Porque puede dar lugar a mala interpretación. Es decir, que nuestro proceso de santificación de esta perspectiva es vivir para que la influencia de la vieja naturaleza sea cada vez menos sobre nosotros, de manera que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, ejerce cada vez mayor influencia. Así que esa es nuestra responsabilidad hoy. Es decir, que respecto a nosotros mismos, esta libertad responsable significa eso, que tenemos que, a través de la puesta en práctica de la palabra de Dios o la justicia de Dios, lograr que la influencia que puede desarrollar la vieja naturaleza sobre nosotros sea cada vez más y más débil. Porque solamente la presencia de Cristo, cuando estemos en el cielo con Él, vamos a poder ser liberados totalmente, no solamente ya de la condenación, del poder, pero también de la influencia del pecado. Hoy por hoy, a usted y a mí, en esta libertad en Cristo Jesús, debemos entender que mi responsabilidad delante de Dios respecto a mi propia vida en particular es lograr que esa influencia de la vieja naturaleza, la carne, pierda cada vez mayor efectividad sobre mi persona, sobre mi mente, mi voluntad, mis decisiones, mis actos. Así que veíamos recién el concepto de la santificación. Bueno, aquí Pablo nos explica otra vez desde otra perspectiva. La santificación consiste en liberarnos más y más de la influencia del pecado, de la vieja naturaleza corrompida. Todos sabemos lo que es la fuerza de la gravedad, la ley de la gravedad que gobierna todo el universo y nuestras vidas. La gravedad es la culpable de que usted y yo pesemos más de lo que deberíamos pesar. Tampoco como dicen los médicos. ¿Vieron? Si fuera por los médicos yo tendría que pesar casi como mi esposa. Un poco más, nomás, pero por ahí nomás. Pero la gravedad era culpable de nuestro peso. Así que si usted estaba deprimido porque no le funciona o digamos la dieta, bueno, sepa que la culpa no es la dieta, no es usted, no es su organismo ni su voluntad frágil, es la gravedad. Pero esto es un poco usando este ejemplo para entender. Sabemos lo que significa la fuerza gravitatoria, por ejemplo, de los planetas.
Sabemos que los satélites que tienen los planetas son, digamos, objetos que han sido atrapados por la gravedad de un cuerpo celeste mucho más grande. Sabemos que en nuestro sistema solar, los planetas de nuestro sistema solar permanecen donde está por causa de la gravedad de nuestro Sol. Y sabemos que a medida que nos vamos alejando y salimos de lo que es sistema solar interior, vamos hacia el exterior, ya pasamos los grandes planetas, digamos, gaseosos, y fuimos ya hacia los confines de nuestro sistema solar. Podemos escaparnos y salir de nuestro sistema solar, escaparnos definitivamente de la influencia de la fuerza gravitatoria del Sol. Es la misma idea, hermanos. Debemos vivir, poner en práctica, y otra vez principio de reemplazo, los principios de la palabra de Dios. Antes mi preocupación era en el colectivo vencer, ¿qué cosa? El miedo y la vergüenza de fumar. Ahora en Cristo Jesús debo modificar, cambiar eso para transformar lo que era iniquidad e inmundicia, lo que era pecado, transformarlo en ¿qué cosa? En justicia, en acto de justicia. Y debía ahora vencer el miedo y la vergüenza de compartir el Evangelio de Cristo. Así que, hermanos, este concepto de no utilizar la libertad como ocasión para la carne, este es el concepto. Escaparnos de la influencia más y más del pecado, de nuestra vieja naturaleza, y ser atrapados más y más por la influencia de la gravedad de Dios. Ahora es interesante, miren, cuando en el versículo 13 Pablo utiliza la palabra, dice como ocasión. La palabra ocasión es un concepto o una palabra que, digamos, encierra el concepto de base de operación militar o base de distribución de alimentos, por ejemplo. Ese es el concepto. Es decir que el viejo hombre va a querer utilizar, transformar la base, o sea, nuestra libertad como base para operaciones militares, para seguir abasteciendo a la carne. Y es cuando transformamos nuestra carne o nuestra libertad en libertinaje. Porque básicamente el concepto de libertinaje, ¿se acuerdan de esto de que Dios tiene que hacer lo que yo quiero? Es el concepto de la primacía de nuestra voluntad por sobre todo, sin ningún tipo diría, límite moral. Lo que hablamos al principio, famoso moral subjetiva. Esta mañana estaba viendo un video sobre un noticiero que informaba de una mujer, y toda una operación policial, fue liberado en el mes de mayo bajo el pretexto de COVID. Y el problema es que una vez que fue liberada del sistema carcelario, otra vez transformó su casa en un búnker del narco. En este desgraciado hecho que ocurrió en Quilmes con este jubilado de 71 años, los 5 delincuentes que entró a su casa 3 veces en una noche y terminó golpeándolo, lastimándolo de una forma terrible. De esos 5, varios tenían prontuario y varios habían sido liberados recientemente. ¿Se acuerdan de este problema que hubo con el juez Violini de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, con esa liberación masiva, que hubo de presos? Y estos muchachos, una vez obtenido la libertad, volvieron a delinquir. Así que lo que Pablo está diciendo es que lo que el diablo quiere hacer, el pecado quiere hacer, nuestro viejo hombre quiere hacer es
transformar la libertad en base de operación, para que vuelva a tener primacía nuestra voluntad. ¿Y la voluntad de quién? De Dios, nuestra voluntad corrompida, caída, que no busca otra cosa más que la satisfacción de nuestros instintos más corrompidos por causa del pecado. Es decir, seguir en la inmundicia y la iniquidad del pecado. Y frente a esto, lo que Pablo nos va a decir, o Dios a través de Pablo, es cómo reemplazar esta voluntad que se quiere sujetar otra vez al pecado, a Satanás y al viejo hombre. Hemos dicho muchas veces que inevitablemente el capitalismo iba a triunfar sobre el concepto del socialismo o comunismo. ¿Por qué? Porque es un sistema que está mucho más acorde a la naturaleza del ser humano, la naturaleza caída. La naturaleza que va a primar siempre por sobre todo, ¿qué cosa? La voluntad propia, la exaltación de uno y el logro de uno. Yo no estoy renegando el capitalismo, ni estoy renegando de los éxitos o de los avances o de los méritos que alguien obtiene. Lo que estoy diciendo simplemente es que es un sistema más acorde con nuestra naturaleza. Lo contrario que se pretendía, esta idea de, digamos, de una economía colectiva, de concepto de propiedad colectiva, de producción colectiva, lo que busca, entre comillas, el concepto es reprimir el individuo y someterlo a toda la comunidad del Estado. Es un concepto que va en contra de la propia naturaleza del ser humano. Así que lo que la palabra de Dios nos va a decir aquí es que la forma que usted y yo tenemos, ¿para qué cosa? Para poder desarrollar este proceso, alejarnos más del pecado, de la influencia del pecado y acercarnos cada vez más a la influencia de Dios. Este concepto de no transformar nuestra libertad en libertinaje, nuestra libertad en base de operación militar, de manera de volver a someternos a la esclavitud del pecado y a satisfacer los deseos de la voluntad de nuestra carne, nuestro hombre, vieja naturaleza corrompida por el pecado, es precisamente el ejemplo de Cristo. Anular ese egoísmo. ¿De qué forma? Versículo 13. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Así como Cristo nos dice en Filipenses capítulo 2, que no consideró absolutamente nada respecto de sí mismo. No consideró lo que significa dejar la gloria eterna, su morada celestial, lo que significa dejar precisamente la forma de Dios, tomar forma de siervo, y aún esa condición como Dios, sujetarse a la corrupción, a la maldad del hombre, para condenarlo a morir en la cruz, porque es el único medio para tu salvación, mi salvación. Aún sufrir, cuando estaba en la cruz de Calvario, la ruptura de su comunión eterna con el Padre. Y nos dice Hebreos capítulo 12, por el gozo puesto delante de él. El fruto, dice Isaías 53, ¿sí?, que verá el fruto precisamente de su sacrificio. La palabra de Dios nos exhorta exactamente lo mismo. Que usted y yo debemos reemplazar esa pretensión de la primacía de nuestra voluntad de satisfacer lo que yo quiero y transformarlo en el servicio a los hermanos por amor. Y cuando usa la palabra aquí, sino servíos por amor los unos a los otros, la palabra significa ser esclavo. La palabra que utiliza aquí el griego, el original que se escribió en el Nuevo Testamento, es doulos. Significa esclavos.
Es decir, que usted y yo debemos someternos voluntariamente, ahora ya no compulsivamente y, digamos, sin ningún tipo de posibilidad, sino someternos voluntariamente al servicio por amor de los hermanos. Así que, hermano, deje de preguntarse por qué los demás no hacen lo que usted quiere que ellos hagan o obren respecto de usted. El concepto ahora es, puesto los ojos en Jesús, pregúntese qué es lo que usted está haciendo como servicio a sus hermanos. ¿Cuál fue el último acto de servicio por amor a sus hermanos en la fe? ¿Qué es lo que usted estuvo dispuesto a sacrificar? Que tiene que ver con su orgullo tal vez, con sus derechos, con sus prerrogativas, con lo que usted considera que es bueno para usted. ¿Qué fue lo último que usted estuvo dispuesto a sacrificar? De manera que sacrificándose a usted mismo significa un servicio a su hermano. Cristo nos dice en Juan que el mundo, la gente va a conocer que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque el día cuando usted decida amar los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Y Pedro nos va a decir que Cristo ha dejado pisada como ejemplo para nosotros, para transitar. Así que la pregunta es, hagamos memoria, ¿qué fue lo último que usted y yo hemos hecho como acto de sacrificio para servir a mis hermanos como clara manifestación del amor de Dios obrando en nuestras vidas? Es interesante cuando dice el versículo 13, dice, a libertad fuisteis llamados. Este concepto de la palabra llamado es el concepto ¿de qué cosa? De ser, si se quiere, citado para cumplir una responsabilidad determinada. Hemos sido llamados para la salvación. Fíjese que Romanos capítulo 8 nos va a decir que Dios a lo que antes conoció los predestinó, y a lo que predestinó llamó, y a lo que llamó justificó, y a lo que justificó glorificó. Fíjese que entre el acto de la decisión de Dios de salvarnos y el hecho efectivo de la salvación de nuestra vida, en el medio está precisamente el llamado. Dios llama al hombre para la salvación. Pero una vez que nos llamó para la salvación, también encontramos que Dios nos llama, y búsquelo después, tranquilamente, en su casa, con una concordancia, va a ver la cantidad de veces que Dios utiliza esta palabra para hablar sobre nuestro llamado a cumplir una responsabilidad o una obligación, una tarea determinada. Fíjese Efesios 4:1. Cuando se nos dice ¿qué cosa? Que debemos vivir conforme a la vocación con que fuimos, ¿qué cosa? Llamados. La Biblia nos habla de que hemos sido llamados a paz. Y aquí se nos dice, por ejemplo, que hemos sido llamados a libertad. El llamado de Dios para salvación, y aquí nos llamó para libertad. Y este es el concepto de hemos sido convocados para desarrollar una responsabilidad determinada. Indudablemente aquí nuestra responsabilidad en este pasaje significa el acto de la santificación, el acto de alejarnos más del pecado, la influencia del pecado, y más cerca de Dios. Es el hecho de no transformar nuestra libertad en libertinaje, no transformar nuestra libertad y entregárselo a nuestro viejo hombre como base de operación,
sino una libertad responsable, y hemos sido llamados en el ejercicio de esa libertad responsable a nuestra responsabilidad, a nuestra tarea de servir a nuestros hermanos en la fe. Quiero terminar simplemente pensando un poco esta idea de llamado a la salvación. ¿Cuál era el problema que había aquí en Galacia? ¿Se acuerdan? Veíamos el versículo 5.1 cuando Pablo dice otra vez. La mayoría de la gente de las iglesias en Galacia venía del paganismo, es decir, que estaban sujetos a qué cosa, a conjunto de reglas para poder llegar a agradar a Dios. Y Pablo dice, pero ustedes fueron liberados ya de todo eso. Y ahora se van a sujetar otra vez, pero ahora ya no a las reglas que tenía el paganismo, sino a la ley de Moisés, del judaísmo, y otra vez quieren agradar a Dios haciendo las obras de la ley. Así que lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta gente es algo muy simple, muy sencillo. Y es lo que nos pasa habitualmente. Nos pasamos la vida en todas las religiones desarrollando obras y obras y obras con el objetivo de lograr agradar a Dios. Y nos olvidamos que la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús y a través del Señor Jesucristo ya hemos obtenido el favor de Dios. Por lo tanto, usted y yo no debemos seguir obrando para agradar a Dios. Ahora debemos hacer actos de justicia. Ahora que tenemos libertad en Cristo, tenemos salvación en Cristo, debemos manifestar en nuestra vida la justicia de Dios. Pero no para buscar el favor de Dios para salvación, sino para honrar y glorificar a Dios. En Juan capítulo 10, Jesucristo dice, hablando de las ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo por su nombre. Y las saco del redil y ellos reconocen mi voz y me siguen. Así que quiero decirte, mi amigo, esta tarde Dios te está llamando para salvación. Dios te está llamando para que des un paso de fe y puedas hoy creer que realmente Jesucristo te da libertad, te da salvación, te da vida eterna y te da la seguridad de una eterna en su presencia. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer ante el llamado de Dios? Un día yo escuché la voz de Dios llamándome. Fue hace mucho tiempo atrás, un domingo a la noche, con 15 años, sentado en mi cuarto, en mi cama, con un folleto en la mano y leí y volví a leer. Y entendí que Dios me estaba llamando, me estaba diciendo, ok, yo quiero darte por la gracia, la salvación, el perdón de pecado, la vida eterna, una nueva vida, un nuevo destino, una nueva relación con Dios ahora como hijo de Él. Y quiero decirte algo, un día voy a escuchar el llamado de Dios para ir a mi morada celestial. La casa que Cristo prometió en Juan capítulo 14, la morada para mí. Voy a escuchar el llamado de Dios, ya no llamado para salvación, ya no llamado para cumplir responsabilidades aquí en la tierra, sino el llamado de Dios, de mi Padre Celestial, a regresar, a partir y retornar a mi morada celestial. Pero quiero decirte algo, si hoy decidí rechazar el llamado a Dios para salvación, un día lo único que te queda es escuchar el llamado de Dios para juicio y condenación y castigo eterno. Porque la paga del pecado es muerte. Porque el pecado trae consecuencia, corrupción y consecuencia eterna.
Así como por la gracia de Dios un día escuché el llamado de Dios, dije, sí, acepto tu llamado. Hoy usted también puede obtener el mismo resultado. El ser humano, aquí en esta epístola, estaba diciendo que lo que quiere hacer es a ver si logro agradar a Dios, obtener el favor de Dios. Y Dios te dice, olvídate de todo eso. Yo te estoy llamando hoy por tu nombre, para que escuches y aceptes y respondas afirmativamente a la salvación que te estoy ofreciendo. Doy gracias al Señor por mi familia, por muchos amigos, hermanos de la fe, que podemos compartir esta misma esperanza. Veamos ahora en Romanos capítulo 6, y fin la vida eterna. Fruto de la santificación, por fin la vida eterna. Tenemos esta esperanza, esta certeza de que un día escucharemos el llamado definitivo de Dios para ir a su presencia, a nuestra morada eterna. ¿Es lo que querés para tu vida? Entonces hoy es tiempo de escuchar el llamado de Dios para salvación y responder afirmativamente. Decirle, Dios, yo respondo a tu llamado y creo que Cristo murió por mi pecado y creo que solamente Él puede darme salvación y perdón de pecado. ¿O vas a rechazar a Cristo hoy y vas a desafiar a Dios a ver si Él va a tener el coraje y la valentía un día llamarte a juicio, llamarte a escuchar la sentencia y la condenación eterna? Mi hermano en la fe, el llamado de Dios es para cumplir responsabilidades, para ejercer encomiendas o lo que Dios quiere encomendarnos para desarrollar. Hemos sido llamados a libertad para transformar nuestra vida conforme a la justicia de Dios, ahora ya como esclavos, mis hermanos, voluntariamente para servirle en amor. Y no seguir satisfaciendo los deseos de la carne. Hemos sido llamados, mis hermanos, a la santificación, a vivir conforme a lo que es recto y lo que es agradable a Dios y a su palabra. ¿Vamos a responder ese llamado? Y estar dispuesto hoy a humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, respondiendo a tu llamado para servirte, para que mi vida se transforme en una manifestación de tu justicia, de lo que es correcto, recto y conforme a tu palabra. Y dejar atrás este mote, de desertor y traidor. Y mi amigo, ¿qué vas a responder hoy al llamado de Dios? ¿Qué vas a responder? Dios te está llamando para salvación. ¿Estás escuchando su voz? Dice la palabra de Dios que si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es tiempo también hoy de cerrar tus ojos y decirle, Dios, responda a tu llamado. Y yo quiero la salvación que me ofreces a través de Jesucristo. Y yo quiero el perdón de pecado que solamente Cristo me da. Y yo quiero poder también tener la esperanza, la seguridad de un día escuchar tu llamado
para regresar a tu presencia, a mi morada celestial. ¿Qué le vas a contestar a Dios esta tarde? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra nuevamente. Agradecerte por tu amor, por tu misericordia. Y quiero implorarte, nuestro buen Dios, que puedas en esta tarde quebrantar la dureza, el orgullo, la soberbia, la altivez en nuestros corazones y responder a tu llamado. Responder a tu llamado a vivir una vida de santidad. Responder a tu llamado a la libertad. Responder a tu llamado de sujetarnos como esclavos a nuestros hermanos para servirnos por amor. Responder a tu llamado de liberarme cada vez más y más de la influencia del pecado para estar cada día más cerca de ti, de manera que puedas ejercer cada día más influencia sobre mi propia vida. Señor, obra en nuestros corazones para que aquellos que no te conocen hoy todavía como su Salvador, responda a tu llamado para salvación. Y estoy dispuesto en esta tarde a decirte, Dios, respondo afirmativamente a tu llamado y vengo a ti para recibir perdón de pecado, vida eterna que solamente tú me puedes dar por medio de la muerte y la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Señor, que nuestra voz, nuestro corazón y nuestra mente, nuestra voluntad esta tarde sea sí, Dios, responda a tu llamado. Aquí estoy. Dejamos toda la cosa en tu mano, agradeciéndote por todo, en nombre de Jesús. Amén. Ok, llegamos hasta aquí otra vez, terminamos ya por hoy. Espero que haya sido claro en todo lo que compartí. Si no, quieres un ratito para conversar a través del chat o escríbanos para conversar en la semana o conversar por teléfono. Y ojalá que todo hoy respondamos al llamado a Dios, parándonos y mostrándole a Dios con nuestra actitud y decirle: aquí estoy presente. Gracias por todo, que el Señor los bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora.